Al rubro de investigación de operaciones le doy la más cordial bienvenida al trimestre 20I, el cual se llevará por el programa emergente de educación remota. Aquí lo que vamos a hacer es una serie de videos que en nuestro trimestre 20I será 9 semanas y es con la finalidad de que ustedes tengan un recurso adicional a las lecturas que ya vienen programadas en el syllabus. Los problemas los vamos a ir haciendo cada semana y van a ser muy similares. Entonces, pues rápidamente vamos a ver que la programación dinámica, seguramente ustedes ya la leyeron o la van a leer. Entonces, la programación dinámica no es más que descomponer un problema en varios subproblemas e ir resolviendo cada uno. Eh, Otra de las características eh, es que tiene una naturaleza recursiva y en reversa. Es decir, una vez que nosotros tengamos el problema, esos subprogrammas los vamos a ir resolviendo, pero de el final hacia el principio. Es decir, así se pensó, así se planeó y así es como funciona. A veces es un poco complejo entenderla, pero una vez que pues, nosotros hayamos hecho los programas van a ver que es bastante sencillo este algoritmo. Bueno, el problema de la ruta más el problema de la ruta más corta consiste en prácticamente encontrar cuál es la distancia menor o mínima de una ciudad inicio, que en este caso va a estar representada por un nodo y una ciudad destino. Como pueden ver, tenemos varias ciudades intermedias, como son los nodos 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí el objetivo o la meta es que yo me vaya por encuentre la ruta más óptima para poder en una de las cosas minimizar los costos de combustible. Generalmente en la vida real esto se usa en las rutas comerciales, ya sea en aeronáutica o en transporte terrestre. Ustedes lo verán muy seguramente en su área de logística y el objetivo es minimizar costos y encontrar la menor de las rutas, obviamente. Bueno, entonces, como hemos dicho, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es lo siguiente, es dividir, dividir cada una de las etapas. Por ejemplo, si yo quiero llegar, si yo quiero llegar a la etapa 7 forzosamente o en forma necesaria tengo que pasar de la etapa del inicio 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4. Después de 2 a 5, de 3 a 5, de 3 a 6 y de 4 a 6. Después, posteriormente, cuando esté en las ciudades 5 o 6, me puedo ir por 9 o bien me puedo ir de 6 a 7. Estas distancias generalmente están en millas o en kilómetros. Son distancias. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantear son las siguientes variables. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a ocupar eh, nuestra nomenclatura porque aquí va a ser involucrada una variable que le vamos a llamar x. Entonces hacemos lo siguiente de esta forma. Aquí voy a colocar, a ver si ya pinta, ya me pasé mi diapositiva anterior. De esta forma, entonces como pueden ver, lo que tenemos aquí es que en esta forma, como habíamos dicho, vamos a tener la ciudad 1 y los posibles orígenes, bueno, los posibles destinos que van a ser 2, 3, 4. A su vez vamos a tener, una vez que hayamos llegado a las ciudades 2, 3 y 4, vamos a poder llegar a 5, 6. Después, una vez que estemos en 5, vamos a llegar a 5, 6 y 7. Entonces, tenemos la siguiente disposición. Aquí vamos a tener nuestra variable x
x1. Después en los nodos que son 2, 3 y 4 vamos a tener a x2. Como pueden ver, también esta parte es la misma que la anterior, entonces aquí también tenemos x2. Mientras que las ciudades 5 y 6 serían x, x3 y finalmente el destino sería x4. Entonces nosotros contamos que aquí tenemos una etapa 1, después tenemos una etapa 2 y finalmente tenemos una etapa 3. Eso es muy importante. Hemos dicho que en nuestro programa anterior, aquí no puedo regresar la diapositiva, pero ustedes lo pueden ir siguiendo en el texto, que en este caso el programa inicial que nosotros presentamos tiene 3 etapas. Esto es muy importante para poder usar la fórmula de la programación dinámica que ahorita vamos a presentar. Ahora, como pueden ver, tenemos asociadas las funciones que va a ser 3, la función 2, la función 1 y la función 0. Es decir, nosotros vamos a empezar a resolver. Voy a cambiar el color para que se observe. Vamos a empezar de esta forma. Vamos a empezar desde la etapa 3. Esta es la etapa 3. Vamos a ir hacia la etapa 2, hacia la función 1 y finalmente hacia la función 0. Entonces, esto es lo primero que debemos de hacer antes de empezar a hacer los cálculos respectivos. Y la fórmula que vamos a ocupar nosotros es la siguiente. Aquí vemos la siguiente nomenclatura. X va a representar nuestra variable. Esto es lo que representa nuestra variable. Después D va a ser la distancia de mi primer ciudad a mi ciudad que voy a tener contigua. Va a ser la ciudad, en este caso, si yo tuviera la ciudad 1, la siguiente ciudad sería 1 más 1 sería la ciudad 2, es decir, de la ciudad 1 a la ciudad 2. Y la función que voy a evaluar prácticamente está en función de mis ciudades, es decir, voy a tener una etapa después a lo que estoy solicitando. Entonces, en este caso concreto, nosotros sabemos que, aquí voy a cambiar el color, que tenemos etapas y igual a 3. Y con esto vamos a empezar a desarrollar. Entonces, acuérdense que nosotros vamos a empezar del final hacia el principio. Entonces, si ustedes ven en la ciudad que tenemos, en la última ciudad, lo único que tenemos es que vamos a empezar a desarrollar la fórmula. Por ejemplo, la fórmula va a ser si y, perdón, es 3, entonces es f3 de x3 y va a ser el mínimo de la distancia de toda la ruta de variables, es decir, vamos a ir de 3, hacia 4. Después vamos a tener nuestras llaves y vamos a tener aquí la distancia de x3 hacia x4 más la función que va a ser 3 más 1, 4 de mi ciudad de la etapa del nodo 4. Aquí como nosotros vemos que pues realmente nosotros decimos que son 3 etapas y aquí tengo 4, entonces esta etapa que está aquí prácticamente no existe. Esta etapa es 0 por la razón que ya explicamos. Ahora lo que tengo que hacer es pues de alguna forma hacer una primera tabla. Entonces la tabla la voy a hacer en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces aquí le vamos a poner que vamos a empezar del principio al final, es decir, vamos a empezar de la etapa 3, luego la etapa 2 y luego la etapa, y finalizaremos con la etapa 1. Entonces aquí escribimos etapa 3. Entonces voy a ponerle aquí con negro. Y de acuerdo a la fórmula que nosotros teníamos, solamente tengo mi función que va a ser f3
de x3, el mínimo, no se nos debe de cortar esto, el mínimo de las ciudades de x3 a x4, que en este caso solamente tengo la distancia de x3 a x4. Y con esto vamos a empezar a construir nuestra tabla. Entonces, esta va a ser obviamente la tabla 3. Entonces, pues prácticamente vamos a irnos de la tabla 3. Si ustedes recuerdan la tabla 3, yo solamente teníamos ahí las ciudades 5, 5 y 6. Esta información ustedes la pueden ir siguiendo en el libro. Y lo único que tengo que hacer es que tengo que llegar a la etapa nodo 4. En el nodo 4 está la ciudad. Aquí voy a escribir solamente la función que me queda, que es x3, x4. Luego voy a poner aquí la solución óptima. Aquí lo vamos a ver la solución óptima. Entonces la solución óptima va a ser mi función f3 de x3, y el nodo que estamos evaluando le vamos a poner un asterisco porque va a ser el mejor de los nodos. Entonces, en este caso, sabemos que la distancia que hay de 5 a 7 son 9 millas, según está dado, son 9 millas. Después, la distancia que tenemos de 6 a 7 son 6 millas. Y como en la función solamente tengo las millas, simplemente las voy a trasladar, es decir, la función para x con igual con 5 va a valer 9, y para x con 6 va a valer 6. Ahora, tenemos que hacer una siguiente pregunta. Esta función, que pues es la única que hay, que es 9, ¿de dónde viene? Viene de x4, y x4 es igual a ¿quién? A 7. Entonces aquí tenemos 7. A su vez, hacemos lo mismo. x6, que es esta, viene nuevamente de x4, y x4 nuevamente es 7. Entonces aquí ya tenemos nuestra primer tabla con la información que nosotros generamos. Entonces, esta es la etapa 3, y tenemos que generar la etapa 2 y la etapa 1. En la etapa 1 nosotros vamos a terminar. Bueno, entonces en la etapa 2, aquí dejen cambiarle voy a borrar aquí, voy a escribir con negro. Entonces aquí tenemos la etapa 2, y si nosotros hacemos que y es igual a 2 y sustituimos en nuestra fórmula, nos queda de la siguiente forma. Entonces f2 de x2, acuérdense que va a ser el mínimo de todas las rutas viables, es decir, por lo general nos puede ocurrir que un nodo no se conecte con otro, entonces ese nodo no existe. Entonces vamos a tener x2 a x3. Bueno, entonces una vez que tenemos, nuevamente vamos a tener, siguiendo la formulita que ustedes están ahorita en su texto, o están imprimiendo la página del libro de Taja, simplemente estamos sustituyendo y escribiendo los resultados. Este es 3. Bueno, ahí la tenemos. Y ahora lo que tengo que escribir es lo siguiente. Voy a partir de x2 hacia x3. Entonces aquí tengo la tabla 2, que corresponde obviamente a la etapa 2, pero aquí tengo x2, pero x2 tiene las siguientes ciudades. Aquí no sale la figurita, y las ciudades que están en x2 van a ser 2, la ciudad 3 y 4.
y nosotros vamos a ir hacia x3. Pero x3, vean vean una figura, vean la tabla anterior, tenemos dos posibilidades, es decir, x3, tenemos a5 y luego tenemos x3 que tiene el valor de 6. Y a su vez, aquí arriba voy a escribir la función que tenemos aquí, que es x2, x3 más f2 x3. Entonces ahora me falta escribir quién es la solución óptima. Entonces la solución óptima, es decir, la mejor, aquí lo tenemos de esta forma, va a ser nuestra función f2 x2, y ahora el que voy a cambiar aquí el color va a ser la ciudad o la variable que corresponde al nodo la mejor. Nosotros estábamos que era x4, x3, x2, x1, entonces aquí vamos con x3 y aquí le pongo este asterisco para decir que es la mejor opción. Bueno, ya saben que las dudas me las van a hacer saber. Después vemos que de la ciudad 2 a 5 tenemos 12 millas más, más la función para el nodo que voy a tener en 5, la función que tenía para el nodo en 5, aquí lo voy a poner con otro color para que se vea dónde viene, va a ser 9, porque de ahí vengo, entonces aquí le cambio el color y va a ser en este caso 12 más 9 van a ser 21, y a toda esta columna que tengo aquí, toda esta columna que tiene x5, a todo le voy a sumar 9, porque es de la etapa anterior donde vengo. Ahora, de 3, de la ciudad 3 a la 5, tengo 8 millas, y después de la ciudad 4 a 5, tengo 7 millas. Sin embargo, le tengo que sumar los 9 de la función, para x5. Y aquí lo que hacemos son las sumas respectivas. Decimos que 9 más 9, 8 más 9 son 17. Y 7 más 9 son 16. Aquí evaluamos a este primer nodo. Ahora tenemos que evaluar al segundo. Después decimos que de la ciudad 2 a la 6, como pueden ver, no tenemos ninguna conexión. Entonces, como no tenemos conexión, pues decimos que esta no existe. Luego tenemos que de 3 a 6 tengo 9 millas. Y luego de 4 a 6 tengo 13 millas. Ahora lo que le debo de sumar es, en este caso, siempre y cuando sea viable, las 6 millas de la función anterior. Eso lo pueden ver observando la tabla. Yo sé que es aquí un poco incómodo porque no tenemos el pizarrón, pero lo que pueden hacer ustedes es que esta parte le pueden hacer captura de pantalla y las pueden ir observando. Entonces aquí tengo 9 más 6 me da 15, luego 13 más 6 me da 19, y ahora tengo que escoger de hasta la menor. Por ejemplo, aquí tengo que escoger, tengo 21, y aquí no tengo nada, entonces esta es solución única, 21. Luego tengo 17 y tengo 15, tengo que escoger la mejor, la mínima, que es 15. Luego tengo 16 y 19, tengo que escoger la menor, que es 16. Y aquí es donde vamos a empezar a seleccionar. Por ejemplo, 21 viene de x3, pero x3 es igual a ¿quién? A 5. Luego aquí tengo 15 viene de x3 con el valor del nodo 6. Luego tengo 16 que viene de x3, pero x3 ¿quién es? X3 es 5. Es decir, como pueden ver, en esta parte de los óptimos, tengo dos opciones, tengo 5 y tengo 6. Bueno, entonces vámonos, aquí voy a dejar el negro.
Vámonos a la siguiente, ya la última.